ahí y hasta hacemos promesas y cosas. ¿Se acordó? Ay, no. Y ya salimos. ¿Qué fue lo que te prometí? Pasa, cosas del Sí. reino. Hey, mis hermanos, mis amigos, que Dios les bendiga. Muy buenos días. Good morning. Shalom. Good morning, shalom. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues aquí estamos. Miren que no estamos así. Estamos navideños. Navideños. Ya se respira por acá esa época. Sí, se Esa época respira. aquí. Desde las instalaciones de De nuestra Eastgate. amada iglesia Eastgate, acá en Panama City Beach, en el estado de la Florida. Gracias por acompañarnos y hoy continuamos Así con es. el mensaje de conociendo a Jesús. Jesús. Y recordando también un poco, hoy vamos a tratar aquí con mi amada esposa desde el punto de vista psicológico, y también vamos a guiarnos según la carta que escribió Pablo a los Efesios en el capítulo 4, desde el versículo 11. Así Sí, que, así es. conociendo un poco a Jesús, solo un poco. Solo un poquito. Wow. Sí. Así, es mucha tela que cortar en este tema, es muy amplio, pero hemos considerado algunos puntos importantes y en el capítulo anterior, en el episodio anterior, vimos algunos aspectos generales de Jesús, ¿verdad? Y nos quedamos en por qué nos cuesta tanto imitar a Jesús. Y ese es el episodio de hoy. Básicamente vamos a centrarnos en Efesios 4, con algunas recomendaciones y fundamentos que nos hacen pensar en esa situación y cómo es que el comportamiento humano influye en querer imitar esa figura de Jesús. Entonces, ¿cómo de pronto también a veces hasta la religión también influye en cuál es nuestro pensamiento acerca de Jesús y por qué no querer imitarlo? También eso. Pero podemos leer el libro, en el libro o la carta, así es, no es un libro, es una carta que escribió Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo el 11 hasta el 16. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí podemos leer que Pablo habla de los dones del crecimiento, de la madurez, de dejar de ser de niños fluctuantes. Ya mejor explicamos eso. Hablar la verdad en amor y crecer hasta Cristo, que es la cabeza. Pablo no está hablando de perfección sin errores, sino de madurez espiritual, de un carácter formado en Cristo. Así es. Entonces hoy queremos responder a una pregunta honesta a nuestro corazón
que quizás no sé si usted se la haga en casa, pero ¿por qué nos cuesta imitar tanto a Jesús? Y la Biblia no ignora esta lucha. Y Pablo habla de un proceso, no una transformación inmediata, sino que habla de cómo todo el cuerpo de Cristo está articulado, debe estar unido para llegar a esa estatura que es Cristo. Habla de un proceso, que no es algo que es inmediato, sino que es algo que se va formando en el camino mediante, a medida que nosotros conocemos de Él. Sí, es es un proceso. Ojo, que Pablo, vamos a decir algo ahí, vamos a analizar un poco de acuerdo al contexto, ¿no? Pablo le escribe en Éfeso, a esta iglesia, y Pablo les está diciendo que es todo un proceso el conocer a Cristo, ¿no? Yo creo que en ese caso la tenía un poquito más difícil. Recordemos que Pablo escribe estas cartas alrededor de 50 años después de Cristo, en donde a Cristo se lo conocía en ese momento por palabras, ¿no? O por contar, ¿no? ¿Sabes qué? Mi abuelo conoció o yo conocí a tal que le hizo el milagro. Se lo conocía así. Entonces, estaba en ese pleno proceso de conocer a Cristo, estas personas, estas iglesias. Nosotros tenemos hoy en día la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. En programas anteriores hemos dicho que tenemos esa ventaja de la revelación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En aquellas épocas trabajaban con el Antiguo Testamento. Y de ahí era que Pablo también decía en otros textos, escudriñar las Escrituras porque ellos llevarán el conocimiento. O sea, ahí encontrarás la verdad, ahí encontrarás de Cristo, en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy en día tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Pablo, inclusive, yo creo que jamás se imaginó que en esta época nosotros estemos estudiando las cartas que él escribió a las iglesias en aquella época. Y tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos exclusivamente para cierto grupo o cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, diría yo, es necesario que para conocer a Cristo nosotros tengamos que leer la palabra. Así es, importante. Es la única fuente de información para conocer el carácter de Jesucristo, el cual queremos imitar. Y este es un punto de partida, uno de los primeros puntos que nos falta, y respondiendo a esa pregunta de por qué nos cuesta, es porque a veces nos falta ese conocimiento relacional de Jesús, no solamente un conocimiento intelectual, histórico de Jesús, sino es en ese ambiente de relación con Él. Porque cuando tú tienes esa relación con Él, Dios te va mostrando su carácter a través de Cristo. Y en las Escrituras, cuando uno tiene esa relación y uno se compromete a estudiar, a ver cómo era Jesús, uno puede ver claramente que a veces se aleja mucho de lo que nos cuentan en las iglesias. ¿Ves? Es como que cuando tú tienes esa parte y conoces a profundidad cómo era Cristo y conoces su carácter, tú te quedas asombrado. Así es. Es que, bueno, tú entraste en un tema interesante aquí, que a veces nos hacemos esta pregunta. Por un momento, ¿cómo crees que es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? Entonces, de pronto, de acuerdo a cómo nos enseñaron en la religión, sea la que sea. Sí. Hablamos de una religión cristiana, por cierto. Y ahí entran
católicos, mormones, evangélicos, testigos de Jehová, Ujú. porque las religiones cristianas es todo aquel que habla de Cristo, de que reconoce que Cristo vino y murió en la cruz. Ujú. Después hablamos de religiones, Ujú. pero por aquí queremos hablar de Cristo, de salvación. Y ojo que no, no estamos en contra de congregarnos, nuevamente hay que aclararlos. Ujú. De hecho, estamos ahora mismo en una iglesia y Así es. venimos los domingos y servimos y somos pastores y estamos muy de acuerdo en la congregación, en abrazarnos. Ujú. Pero en hacernos muchas veces esa pregunta, ¿cómo es Cristo? El concepto que tenemos de Cristo es, A la luz de la palabra. o, o, o preguntarles abiertamente, ¿cómo crees Cristo? Inmediatamente creo que de acuerdo a cómo lo hemos vivido en Ujú. una religión, Ujú. es que vamos a tener un concepto de él. Así es. O Ujú. cómo nos enseñó el pastor, o cómo nos enseñaron nuestros abuelos, o el Ujú. sacerdote, Ujú. y cosas así. Y de hecho tú lo vas a ver en la historia en la historia de Jesús, cuando ya Jesús estaba aquí, los maestros de la ley, los fariseos, o sea, Ujú. ellos esperaban un Mesías diferente, porque ellos tenían un conocimiento intelectual, meramente, de la ley. Pero no había como eso que Jesús les vino a enseñar, exactamente de cómo era realmente la ley. Ujú. Ya, entonces había una religiosidad que no estaba acorde a lo que Dios realmente decía en su palabra. Y es lo que nos pasa hoy. Estaban llenas de costumbres y de cosas que eh, no iban acorde a la verdad de Dios. Entonces, y nos sigue pasando. O sea, esa situación, esa realidad nos sigue pasando dentro de las iglesias lastimosamente. No todas, porque no todas las iglesias, yo siento que hoy en día hay un poco más de ese conocimiento verdadero de la palabra y nos alegramos por eso. Siento que hay mucha información que hoy en día nos está abriendo ese campo al conocimiento real de las escrituras Ujú. y que podemos realmente conocer la verdad. Pero volviendo al tema de por qué nos cuesta, en el punto de que nos falta ese conocimiento relacional con Cristo. ¿Por qué? A nivel psicológico, y hablando desde ese punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros no nos vinculamos emocionalmente con algo, con alguien, nos cuesta imitar esa figura. No, podemos nosotros tener mucho conocimiento de alguien a nivel literario, Ujú. pero no, si no hay una relación, tú no sabes cómo es su carácter, cómo es su andar, su vivir, ¿me entiendes? Entonces, difícilmente tú vas a poder tener esa imitación genuina de Cristo. Podrás cumplir a nivel moral muchas cosas o cumplir con ciertos requisitos y dogmas que la religión impone, pero volver a esa relación con Jesús, volver a esa imitación genuina va mucho más allá y tiene que ver mucho con el vínculo emocional que tiene que haber entre tu vida y Cristo. Entonces, sin relación, solamente hay esfuerzo y culpa. Así es. Solo hay esfuerzo. A veces hay gente dentro de las iglesias haciendo solamente esfuerzos como cristianos Ujú. o morales, pero no hay una relación real, genuina con Cristo. Ujú. Sí, y fíjense, por eso es importante leer las escrituras y leer los evangelios. Y nuevamente, si quieres entender un poquito de manera más fácil acerca de la vida de Jesús, puedes empezar con el libro de Juan. Ujú. Pero a lo que voy es que en esos 4 evangelios que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar algo interesante, que es la relación que tenía Jesús con sus discípulos. Ujú. Jesús no se metió a un templo. Ujú. Jesús salió con ellos y caminó y visitó y anduvo en varios lugares, anduvo en lugares en los que los judíos no se llevaban con esta gente, con los no judíos, y llegaba ahí y les servía. Pero ¿cuál es el punto acá? Que Jesús tenía una relación directa con sus discípulos, con los 12. Andaba Jesús con ellos.
a pesar de que le seguían mucha gente, pero Jesús estaba con ellos para que los conocieran. Y llegó un punto de decirles, ustedes ya no son más mis discípulos, ustedes son mis amigos. Es decir, que ya llegó a un punto de que ya Jesús vino y les hizo saber todo de lo que se trataba el reino del cielo, todo acerca del Padre, quién lo guiaba a él, todos los, vamos a decirlo así, los secretos del reino. Y o las verdades del reino, les hizo saber. Y dice, ya no son más mis discípulos, sino que son mis amigos. Entonces ahí podemos ver en ese aspecto, cuando lees la historia, y lees, porque a veces leemos la Biblia así por leerla, pero cuando vemos lo que hay dentro de la historia, vas a ver que hay un vínculo emocional entre Jesús y sus discípulos. Y eso es importante, o sea, eso es lo que nosotros necesitamos rescatar de las Escrituras y volver a esa esencia. Porque a veces estamos dentro, es de una religión, pero no de una relación con Cristo. Así es. Es decir, que nosotros, como decía hace un rato, qué sé yo, vamos a la iglesia el domingo y creemos que ya con eso le decimos a Jesús, ya cumplí contigo. Sí. Y realmente, que bueno, gracias a Dios porque hoy en día en nuestros países podemos libremente tener un tiempo de servicio en que nos podemos juntar todos los hermanos, sean 100, sean 40, sean 20, y nos podemos juntar todos un domingo. Eso es espectacular. Lo terrible sería que termine el culto y te vayas, ¿no? Bueno, pasa también. Punto aparte. Ajá. Gloria a Dios por eso. Sí. Pero en algún momento el Señor nos habló mucho, nos dijo que cada vez que salíamos del templo, ahí empezaba la iglesia. Ahí teníamos que comenzar a Exacto. hacer iglesia, o sea, mostrar el reino de Dios ahí. Porque, claro, es bonito tener 1 o 2 horas de servicio en los que hay alabanza, prédicas potentes, así que te llevan al corazón y dices, es que me está hablando a mí. Y adoramos juntos. Adoramos juntos, nos agarramos de las manos, ¿no? Besamos con nuestras esposas ahí y hasta hacemos promesas y cosas. ¿Se acordó? No. Y ya salimos. ¿Qué fue lo que te prometí? Pasa, cosas del reino. No, cosas de las iglesias realmente, del templo. Sí, y bueno, le decimos de esta manera jocosa porque puede ser cierto. Y saliendo acá, pues, ahí empieza la verdadera iglesia. Así es. Ahí empieza la relación con Él. Ahí empieza la intimidad con Él, porque el Señor, yo creo que anhela esa relación, esa intimidad. Y mira lo lindo, ¿no? Es bonito este punto porque ahí afuera es cuando tú también comienzas a ejercitar el carácter de Cristo en tu vida. Porque recuerda que tú tienes una vida y es en esa vida en la que tú tienes que mostrar a Cristo, porque somos seres de aquí, de esta tierra. Dios nos diseñó para aquí y Dios nos diseñó para ser personas, ¿cómo se dice? Personas que... sociales, seres sociales. Entonces no podemos vivir aislados. Seres gregarios. Ajá, entonces nosotros necesitamos mostrar ese reino a los demás y es lo que hacían los discípulos de Jesús. Iban y mostraban, y era con ese carácter, era mostrando a Jesús. En ellos ocurría algo interesante, que ellos estaban afuera, casi que todos los días de la semana, 24 horas, haciendo iglesia afuera. Claro, también y de vez en cuando los invitaban a una sinagoga, a que Jesús comparta un tiempo de la palabra. Tú hablas cuando estaba Jesús. Cuando Jesús estaba con los discípulos. Sí, ajá, bueno. ok. Entonces, pasa algo interesante en ellos. Sí, que ellos primero hacían iglesia afuera y luego
una vez al mes se congregaban en una sinagoga, una cosa así. Claro, ahora pasa después que comienza a expandirse el evangelio y las iglesias comienzan a crecer, ¿no? A expandirse, no iglesias como templos, ¿no? Sino en casas. Ajá, era diferente. Sin embargo, esa parte de los discípulos mostrando a Cristo en todo tiempo. En todo tiempo. Y la palabra, cuando por ejemplo Pablo, que no anduvo con Jesús, y habla de ese carácter de Cristo, y es precioso. Entonces, esa invitación sigue ahí, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Avanzando en otro punto, ¿por qué nos cuesta imitar a Jesús? Tenemos también, cuando tenemos una identidad distorsionada, que ya lo vimos en la serie anterior. Si no la han visto, váyanse a nuestros videos ahí en la primera serie que se llama Recuperando nuestra identidad. Hay 3 episodios donde hablamos de este tema importante, que es como el punto de partida para nosotros poder tener esa relación correcta con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Entonces es importante entender que uno de los puntos que no nos permite imitar a Cristo es que tenemos una identidad distorsionada. Y Pablo dice, como lo leemos hace un rato, en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y lo que quiere decir es que un niño fluctuante es alguien sin identidad firme. Así es como flotando. Se lo deja, va por cualquier lado. Dice, Pablo conecta inmadurez con inestabilidad interna. Cuando no sabemos quiénes somos, cualquier viento nos define. Así es. O sea, si en este rato te preguntamos a ti, ¿quién eres? ¿Quién eres? O sea, hablamos en el sentido espiritual, ¿no? Hablamos en el sentido de que de personas cristianas que fuimos lavados, comprados a precio de sangre, rescatados, aquellos que creímos en el plan de salvación. Hablamos de ellos. ¿Quiénes son? Y dice, bueno, soy cristiano. Y ahí se queda todo. O sea, ¿por qué eres cristiano? Y yo qué sé, porque voy a la iglesia que queda acá, La Voz de la Fe. Estoy hablando, no conozco. Está inventando. No conozco. Un saludo para mis hermanos de La Voz de la Fe. Si es que existe. Si es que existe. Y sí, y verdad, y hacemos esas preguntas. Soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Porque voy a la iglesia tal. Porque voy a la iglesia bautista. Porque voy a la iglesia hay un sentido de pertenencia. Pero la realidad es que tú eres cristiano porque aceptaste el plan de salvación de porque Cristo. eres seguidor de Cristo. Eres seguidor de Cristo. Ahora, si tú eres un cristiano seguidor de Cristo, es porque tú lo has descubierto por medio de la palabra. O sea, lo has conocido, no descubierto, lo estás conociendo por medio de la palabra. Entonces, eso hace que cuando tú te informes por medio de la palabra acerca de Cristo, hace que ya no seas alguien fluctuante o alguien, como dice en el 14, que te dejas llevar por doquiera, por doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y claro, eso es clarísimo de lo que está ocurriendo hoy en día. Ojo que Pablo lo escribió hace 2000 años, como le estaba diciendo, aproximadamente en el año 60 o 50 después de Cristo. O sea, ¿y qué tenían ellos? Les estoy diciendo, solamente acerca de Jesús, solamente lo que se decía de Jesús. Pero de ahí Pablo les decía, estudien, escudriñen la palabra. ¿Qué palabra? El Antiguo Testamento. Era todo lo que tenían ellos. Sin embargo, y ahora hoy en día, nosotros tenemos tanta apertura de la palabra para conocer a nuestro amado Jesús. Hay hasta series
Sí. Hay series, Sí, sí. hay documentales Increíbles, increíbles acerca de conocer a Jesús. Entonces, y si vienen y nos dicen, y tú eres, yo soy cristiano, pero ¿por qué eres cristiano? O de pronto traen unas doctrinas, yo qué sé, doctrinas de hoy en día que hay un montón. Y vos te vas a ese lado de esa doctrina. Eres de esto lo que dice Pablo, de los fluctuantes. ¿Pero por qué? Porque no se quiere conocer a Jesús por medio de su palabra. El fundamento, que es las escrituras, esa es una gran verdad. Yo creo que, mira, aquí hay un fenómeno actualmente, que es el mundo del entretenimiento. Hablamos no solamente de redes sociales, sino que a nivel de iglesia también ocurre esto. No sé si tú te has dado cuenta, pero la gente hoy en día busca entretenerse más que una relación genuina con Cristo. Esto es una triste verdad. Se ve mucho. La gente se conforma con ir al culto, con ir a campañas de esto, pero no hay esa relación genuina con Jesús. Y es porque hay una identidad que no está afirmada en Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando hay una identidad frágil o distorsionada en nuestro ser? O tenemos herida nuestra identidad, porque eso también es muy importante conocer, que a veces tenemos una identidad herida. Y esto ¿qué genera en nosotros? Genera que nosotros reaccionemos de forma equivocada como hijos de Dios. Reaccionamos de forma impulsiva, andamos en la necesidad de aprobación, esa dificultad para perdonar, ese miedo al rechazo dentro de la congregación. Porque mira, congregarse es muy importante, lo dice Pablo aquí, prácticamente todos los dones que se nos es dado es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en esa unidad es que vamos a crecer para llegar a la estatura de Cristo. Es decir, que solitos no podemos realmente llegar a esa estatura de Cristo. Es importante la comunidad iglesia. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en esto, porque también hay una nueva ola de creyentes que dicen que no es necesario congregarse, porque porque hay muchas heridas que han tenido situaciones dentro de las iglesias que han causado heridas emocionales y ya no les impide volver a confiar en una organización religiosa, en una comunidad de fe. Entonces es entendible, pero sin embargo, a la luz de la palabra, es importante la congregación, justamente para poder en unidad, que es lo que nos falta a veces muchísimo, con todos estos dones que cada uno se les ha dado de forma diferente. E incluso en otro texto bíblico dice que el Espíritu Santo da como a Él le parezca a cada uno. Entonces, es justamente para la edificación del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Nosotros solo somos cuerpo, nada más. Entonces, es un tema profundo y no imitamos a Jesús muchas veces porque lo hacemos respondiendo desde nuestras heridas y no desde nuestra identidad. Entonces, mucha gente en la iglesia, hay gente, por eso hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque es un montón de hipócritas. Es verdad, la iglesia tiene gente lastimada, herida, que está buscando a ese Jesús que restaura. Pero la iglesia también tiene que entender que no podemos caminar heridos, no podemos andar heridos para siempre. Cristo quiere transformarnos y sanar nuestra historia, sanar esas heridas para poder crecer a esa estatura que quiere que nosotros lleguemos. Él no quiere que nos quedemos en ese dolor, en esa herida que nos hace actuar de formas incorrectas. Esas respuestas que tenemos por nuestras heridas emocionales no nos identifican muchas veces con ese Cristo que predicamos, con ese Cristo que vamos y hablamos a otros hermanos. Y a veces nuestro repertorio puede ser incoherente a nuestra forma de actuar, pero es que hay algo más allá adentro que te queremos explicar y que tiene que ver
con las heridas emocionales. Así es. El hecho de que alguien, por ejemplo, que tú los mencionabas, ni bien ve un asunto feo que no le pareció en una iglesia o algo, ¿no? Inmediatamente hay la palabra famosa, se apartan, se han apartado. Y bueno, no es que queremos juzgar a aquel persona, ¿no? O aquella persona, perdón. Pero ese mismo hecho de que viene y se aparta de todo, o sea, si se anduvo en malos pasos, pues regresa otra vez a los malos pasos y cosas por el estilo. Es el mismo hecho de que no conoció o no quiso conocer a Jesús, sino que agarró el concepto de lo que alguien le dijo de Jesús. Entonces, es que nuevamente decimos lo de Pablo, ¿no? Niños fluctuantes. Nuevamente, no queremos juzgar, no queremos acusar a aquella persona que pasó con eso. Conocemos un montón. Sí. Amigos míos que ya no quisieron volver más a la congregación, que no quisieron volver más a un culto, a un servicio, por más de que los invité y cosas por el estilo. Hasta les recordamos que cantaban, que alzaban las manos y cosas por el estilo en la iglesia, y que ahora ya no se los conoce. Conocemos esos casos un montón. Pero, y si nos estás escuchando, pues déjame decirte que si alguna vez aceptaste a Jesús de corazón, sí, que le entregaste tu vida porque estaba hecha a pedazos, llegaste a la iglesia y al poco tiempo algo te lastimó otra vez, o alguien te lastimó y tú te alejaste, pues déjame decirte, el Espíritu Santo jamás se alejó de tu vida. Él siempre estuvo ahí contigo y siempre está contigo, esperando que regreses. Vamos a ponerla a la iglesia o al templo o a la religión como segundo plano o tercero. Él está esperando que tú regreses a sus brazos nuevamente. Así es. Y lo digo por experiencia, lo decimos por experiencia. Así es. Él es del que está con los brazos abiertos, como la historia del hijo pródigo, que es mucho que analizar ahí. Es como aquel hijo que regresa y trata de darles explicaciones. Y el padre le dice, no me importa. Le puso la mejor capa, le hizo una fiesta, hizo todo, la celebración, porque que era mi hijo que estaba muerto, pues ha vuelto a la vida. O sea, y esa historia la cuenta Jesús. Es una historia en donde le está diciendo pues al pueblo que se fue, al hijo que se fue, al que se apartó, ven y regresa. Yo no soy como una religión. Yo te perdono. Hay una canción hermosa, perdón que me vaya así, de Marcos Vidal, en algún momento ustedes la han de haber escuchado, que en parte de la letra, en la letra es como la historia del hijo pródigo, que él trata de justificar, o no de justificar, de pedir perdón, o sea, al hijo pródigo, y Jesús viene y le interrumpe, diciéndole, no pasa nada, descansa. Ese es Jesús. Ese es Jesús, así es. Ese es Jesús. De hecho, nosotros en redes sociales, en TikTok, en Facebook, tenemos a veces, tenemos unos cuantos videitos así pequeños con esa invitación a regresar. Porque sabemos lo que es estar lejos de casa. Lo hemos experimentado y sabemos que es estar lejos. Y siempre hacemos esa invitación a volver porque Dios te ama. Porque Dios quiere que regreses y ese es el mejor lugar donde puedes estar. No te pierdas de lo maravilloso que Dios tiene para ti. Este es el tiempo. Volviendo al tema de las heridas emocionales, en Efesios capítulo 4, 22, habla acerca de despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre no es solo pecado moral, que es una forma de vivir deformada por la caída,
Pablo habla de hábitos, patrones y maneras de responder. La salvación es inmediata, la renovación del carácter es progresiva. Progresiva, así es. La salvación es inmediata, pero el carácter es algo que se gana con la relación, con ese crecimiento diario, con esas luchas diarias donde, donde las papas queman. Oh, sí. Ahí, Por eso que a veces decimos que la verdadera iglesia empieza afuera. Ajá. O en casa, con nuestros hijos, Afuera. con nuestra O familia. sea, Sí, afuera, sí, del templo. afuera del templo, afuera de Sí. un culto Sí, exacto. de domingo. Así es, o sea, ahí empieza la verdadera iglesia, ahí es donde nosotros debemos de trabajar en ese carácter que Dios quiere formar en nosotros. Pero mira, eso no ocurre de milagro, no es como, ay, enseguida ya Cristian es como un Jesús aquí en la tierra, pobre santísimo, sino que, claro, no vamos a alcanzar esa perfección hasta que Cristo venga, Así pero es. sí tenemos que llegar a esa estatura, como dice Pablo, ¿no? Y es tratar de imitar su carácter, pero esto solamente se forma en el día a día, con las situaciones, con todo lo que con lo que sucede en la vida común. Tenemos una vida y no pasa nada. Creemos que solamente que lo correcto es estar encerrado en oración y eso es ser Cristo. O sea, no, es Cristo. Es vivir tu vida de la forma correcta, como Cristo nos la enseñó cuando estuvo aquí, sirviendo, amando, o sea, eso es. Sí, como tienen una frase a veces nuestros amigos católicos compartiendo el pan. Bueno, sí, es que es cierto, o sea, es en el día a día. Así es. Es toda una escuela, diría yo. Es toda una escuela que uno nunca deja de aprender. De aprender, así Sí, es. Pero el carácter se forma ahí. Es. O sea, perdón que te interrumpa, pero la parte de la Biblia que a veces que dicen perdonando a nuestros enemigos. O sea, ¿sabes lo difícil que es eso? Bueno, no sé si yo tengo enemigos. No recuerdo tener uno. Pero pongámosle, no le vamos a decir enemigo porque por ahí no le pagó $100 que le debía, ¿no? No vamos a decir eso, por favor. Ah, sí, por favor. Con el que te cae mal entonces ya. No, vamos a ir más profundo. Vamos a hablar con ese enemigo, como el caso de un gran evangelista que perdió su hija porque su yerno, o sea, el esposo mató a su propia hija. Y él fue y se reconcilió con este hombre. Lo perdonó. Le ofreció perdón, sí. O sea, vamos a ese tema. Sí. Eso es profundo. Eso es bien. Lo que nosotros tenemos que nos estafaron por $10. Lo que no llegaron a la cita. O que yo qué sé, a la novia lo traicionó el novio. Antes de por eso dale gloria a Dios. Porque te diste cuenta de eso al tiempo. O que hablaron mal de ti, lo típico. Que hablaron mal típico. de mí, o el chisme, bueno. Ajá. Eso es. Jesús manda a perdonar a nuestros enemigos, a amarlos. Wow, eso es profundo. Entonces, esas son situaciones que te las encuentras afuera. Y se va moldeando nuestro carácter. Y es como un proceso y al siguiente paso. Es decir, que si logras pasar eso, o sea, es como que cruzaras una gran barrera. Es por eso Pablo decía que es todo un proceso, llegar hasta el conocimiento de él, llegar hasta imitarlo a él, el carácter de él, no ser como él, llegar a imitarlo, a su estatura. O sea, cada vez que hacemos algo de lo que él nos mandó a hacer, perdonar, amar a nuestros enemigos, servir, cada vez que hacemos eso, logramos hacerlo, pero logramos hacerlo con amor, porque también Pablo mandaba a hacer que todo eso se lo haga con amor, como para él. Es como dar el siguiente paso.
no es que estamos diciendo, ya te estás ganando un escalón al cielo. No, la salvación es inmediata, Sí. eso es Eso, indiscutible. eso está ahí, Ajá. nadie te la toca. Sí. Ya. Es simplemente para lo que Dios quiere hacer con nuestras Así vidas. es, esa transformación real. Pero mira que, bueno, retomando el tema de las heridas no emocionales no Ya como sanadas. 2 veces vamos retomando el Sí, tema, es que se nos toma desviamos. demasiado. Bueno, tiene que ver mucho, ¿no? Esto lo hablo desde la perspectiva como psicóloga, ¿no? Que a veces hay hay muchas heridas nuestras de la infancia. Y entonces nosotros creamos ciertos mecanismos de defensa, es decir, que nuestro sistema emocional aprendió a sobrevivir de cierta manera a causa de nuestras heridas. Entonces nos cuesta imitar a Jesús porque a veces hay cosas ahí que no han sido sanadas. Entonces no podemos responder porque hay como, es por decirlo así, ¿no? Como un bloqueo mental en nuestra psiquis, en esa parte emocional que no nos deja avanzar a eso, porque hay algo atrás que hay que sanar. Y es ahí donde Jesús quiere trabajar, en esa área. Entonces por eso es importante la relación con Cristo a través del Espíritu Santo, porque esa es la única forma en la que nosotros podemos realmente sanar y llegar a poder transformar. Eso es lo que se conoce como metanoia. Esa transformación real, genuina, que la logras solamente con esa intimidad en Cristo y obviamente la lectura, porque ese es el fundamento donde tú vas a conocer a Cristo, de qué es lo que quieres imitar, ¿no? Y qué es lo que Dios quiere sanar. Entonces eso solamente lo vas a encontrar en ese fundamento que es la palabra. Y entendemos que desde el comportamiento humano, desde la psicología, hay muchas barreras a nivel emocional, psicológico, que nos impiden llegar a eso. Y que gracias a Dios, yo pienso que hoy en día la psicología la salud mental dentro de las iglesias está tomando un poquito de fuerza, algo que antes no se veía. Yo me acuerdo cuando... Se consideraba la psicología como brujería. Como brujería. No, a mí me dijeron muchas veces, ¿para qué va a estudiar eso? Eso es brujería, que no sé qué, por la ignorancia mismo. Pero la verdad es que es una herramienta muy valiosa. Es algo que yo digo así, le decía a mi esposo conversando, yo creo que las iglesias deberían de tener un psicólogo de planta, un psicólogo creyente obviamente, porque va a estar enfocado también con el tema de la fe, ¿no? Va a tener esa verdad también para poder guiar a otros. En este aspecto, desde el punto de vista psicológico, es ahí donde Cristo quiere trabajar en nuestro corazón. Nosotros nos hemos visto la serie de Chosen, que la recomendamos muchísimo porque, no, es lo más precioso que han podido crear. Acerca de la vida de Jesús. Sí, que nos muestra como algo como más real acerca de Jesús, como más humano. Y me encanta esa serie. Y hay una parte que incluso yo la doy en los talleres, pongo ese clip de la historia, de la serie, que es cuando María Magdalena se encuentra con Jesús. Y Jesús toca un tema, le repite algo que el papá de María Magdalena le repetía de niña, ¿no? Según la serie, ¿no? Y una profecía de Isaías. Sí, ajá, y al final le dice, mía eres tú. Yo cuando soy le Jehová, dice, tu Dios, mía eres tú, yo te llamé. Ajá, cuando le dice, mía eres tú. Isaías 41 me parece. Ajá, porque ella siempre se acordaba de esa parte de su infancia. Y yo pienso, ¿no? Que perdió a su papá, el dolor de la pérdida, le produjo muchas situaciones que la llevó a la prostitución. Vivía en cautiverio por demonios, a nivel espiritual, pero también a nivel emocional, ¿no? Y cuando Jesús toca esa área donde dolía, esa área que era su herida, toca y repite eso, la lleva al recuerdo de su padre. Fue como un terapeuta para... Increíble, mi Jesús se lució. Y mira,
le toca esa área y ella se quiebra totalmente. Totalmente. Estamos hablando de la película. De la película, no, claro. no está en pero las Biblia. puedes leer en la... Está un poco Así, parecido. no está, está un poco parecido. Claro, está, igual ahí la película siempre dice que está, ciertas escenas están con otros para poder tener algo de coherencia a la historia, ¿no? Para poder contarla de forma completa, ¿no? Así es. Pero me parece tan espectacular porque yo creo que esa es la parte que Jesús quiere. Dice la palabra también, Jesús dijo esto, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para sanar al quebrantado de corazón. Para dar vista a los ciegos. Así es. Y mira, y ese para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros no estamos con muchas heridas emocionales? Yo creo que todos, por cualquier situación que de pronto hayamos vivido, unos más que otros, unos tienen dolores más profundos que otros. Y es ahí donde Dios quiere tocar. Pero eso la única forma de poder sanar esto es poder conocer qué es lo que hay ahí dentro de mi corazón que necesita ser sanado. Si nosotros no le damos esa oportunidad al Espíritu Santo de indagar, de cavar esa herida que está ahí, no vamos a poder ser sanados, porque no conocemos, no somos conscientes de aquello. Entonces, para poder nosotros llegar a imitar a Jesús, necesitamos sanar aquello que está ahí, que duele, que nos impide parecernos a Él, porque estamos reaccionando o comportándonos en base a nuestras heridas y a nuestras carencias. Pero Dios no quiere, ese no es el deseo de Dios, de que nosotros vivamos en esa herida y en ese dolor y en ese sufrimiento. Porque ¿qué es lo que produce una persona herida? Más heridas, va dañando a otros. Y es lo que pasa a nivel de las iglesias, que a veces hay comunidades no tan sanas, no tan saludables, porque no se tocan temas como estos. No somos conscientes de lo que hay ahí, y entonces nos vivimos lastimando unos a otros y la gente no quiere saber nada de las iglesias. Pero es justamente por esto, porque somos personas heridas, sin sanar, hiriendo a otros. Que muchas veces en vez de hablar del amor, en vez de hablar de la gracia, del perdón, se habla de juicio, de condenación, y que es imposible. Tú te pones a leer la vida de Jesús y esos polos opuestos entre Jesús y los fariseos y maestros de la ley, tú vas a ver mucho se repite en la actualidad en las iglesias, no todas, porque hay iglesias increíbles que están creciendo en esa parte, y de hecho yo he visto, porque sigo a algunas personas en redes sociales, pastoras y pastores, que hablan mucho de este tema de la sanidad, de buscar ayuda cuando es necesaria, porque habemos psicólogos cristianos, hay personal preparado también para poderles asistir a ustedes en esa área que a veces nos cuesta sobrellevar solos y que a veces no sabemos por dónde empezar. Y entonces ahí entra en la profesión, estamos los psicólogos, para poderles acompañar en ese proceso de sanidad, para que usted pueda ser transformado ahí sí por el Espíritu Santo de Dios. Y aclarar, y ya para ir concluyendo, ¿no? Aclarar que estamos en un mundo caído, donde el enemigo, Don Sata, siempre va a buscar la forma de destruirte, de acabarte y llegar hasta el punto de matarte. Él, mientras estemos aquí, él va a poner tropiezos, va a lastimar, querer lastimarte el corazón, y si alguien lo tiene lastimado, le va a querer todavía lastimar más. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es mostrarte de que aquí todavía está la presencia de Dios. Así es. Su Espíritu Santo. Gracia. Su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora, que somos templo ahora, es el que está aquí, y es el que a cada momento es el que nos conecta con el Padre, es el que nos da clamor, es el que nos advierte. Él hace un trabajo espectacular, Él lo hace todo. Entonces, eso es nuestro objetivo, es
que dejes que el Señor te hable, Así es. que vengas a sus brazos, que nuevamente reciba su perdón. Es que eso también es un detalle, porque el perdón está ahí. Es como decir, yo ya te perdoné, ¿por qué sigues con lo mismo? El perdón está ahí, es solamente que nosotros lo tomemos, lo abracemos y caminemos sobre ese perdón y lo libre que podemos llegar a ser. Y fíjense, estamos en una época, concluyendo ya, en una época navideña, una época que nos fascina, nos encanta. Vean. Y es leer un poco la historia, por ejemplo, que está en Lucas, de la vida de Jesús. Lucas fue un cronista, investigó un poco más detallado sobre Jesús, sobre cómo nació Jesús, en el lugar que nació Jesús, rodeado de los animales nació Jesús. Que en mi vida, que tengo 42 años, yo nunca he visto nacer en mi país por lo menos, por más pobre que sea, que alguien haya nacido en situaciones tan precarias. Y Jesús nace en una situación muy fea, muy fea. El rey nace ahí de lo más bajo. Significa, y con esto quiero decir que mucha gente hoy en día dice, Jesús quiere nacer en tu corazón, ¿no? Y para esta fecha siempre dicen eso. Jesús quiere nacer en tu corazón. Digamos que sí. Jesús quiere nacer en tu corazón, pero no hay corazón tan mugriento, o no hay corazón tan sucio, tan pecador, en el que Él no pueda cambiar. Así es. Porque la historia, después de que Jesús nace en ese lugar, ya no volvió a ser la misma para ese lugar. ¿Sí o no? Tanto así que hoy en día hacen pesebres tan lindos, tan bonitos. Si Jesús no hubiera nacido ahí, ¿qué sentido tendría hacer un pesebre? Entonces, es tan bonito que cambió hasta la historia de eso, del pesebre, ¿no? Se transformó de una situación precaria a una situación de esperanza. Exacto. ¿No? Qué bonito. Y eso puede ocurrir en tu corazón. Así es, así es. Del corazón más dañado, más negro, más oscuro, más sucio. Ese Jesús lo puede transformar y ahí, a partir de eso, hacer una nueva historia, una historia que pueda durar años y que pueda transformar otras vidas. Solo es que lo dejes entrar a tu vida. Amén. A Jesús. Él está ahí. Él está ahí y Él te ama. Y desea hacer en tu vida cambios. Amén. Y eso es parte de lo que veníamos a compartirles el día de hoy acerca de por qué nos cuesta imitar a Jesús. Nos quedamos con algunos puntos pendientes para el próximo episodio, no se lo pierdan. Recuerden que este programa es transmitido todos los domingos a las 9:30 hora local aquí en Panama City, Florida. Creo que es 10:30 en Ecuador y en Tampa. Así que gracias a cada uno de ustedes que se están sumando, a todas las personas que se están sumando. No se olviden de dejar un comentario, darle me gusta, compartir este video si les ha sido de edificación para sus vidas. Esto nos ayuda mucho para que este video tenga muchas más visualizaciones y otras personas puedan ver esto que queremos compartir, que ha nacido del corazón de Dios y que sabemos que puede bendecir a muchas personas. Así que sin nada más nos despedimos, les bendecimos y que tengan unas felices feliz fiestas. Navidad. Dios les bendiga. Bendiciones.